Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues ayer estábamos leyendo lo que es, en el capítulo, terminamos lo que es el capítulo 6 y iniciamos el día de hoy el capítulo 7, los regalos del reino, y vamos a empezar con la sección primera, el último paso. Adelante. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Pues aquí sí hay que hacer una aclaración, porque cuando usamos la palabra relación, siempre nos hemos referido a lo que hay entre una persona y otra. Y en este caso, no está hablando de la relación que hay entre Dios y su Hijo, sino está hablando del poder creativo de Dios. Por eso estaba aclarando desde el principio que el poder creativo de Dios es ilimitado y sus hijos también tienen ese mismo poder ilimitado, pero con una salvedad. La relación que no es recíproca es en el poder, porque Dios creó a su Hijo, pero no es al revés, que el Hijo cree a su Padre. Digo, eso es como ilógico, ¿no? Definitivamente no puede ser, porque finalmente nosotros como hijos fuimos creados, pero nosotros no estamos dando origen a nuestro Padre. Y es que, ¿por qué hace esta aclaración? Bueno, pues está haciendo esta aclaración porque hay muchos sociólogos y psicólogos que han dicho que el hombre ha inventado la creencia de Dios por la necesidad interior de protección. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, que por qué existían tantos dioses en la antigüedad, y muchos sociólogos decían, no, es que el hombre tiene una necesidad interior de protección y de tratar de creer que hay un poder por encima de ellos. Y entonces explican así, con un plumazo, dicen, es que el hombre inventó a Dios. Y hay muchos psicólogos que aceptan este enunciado. Y el curso simplemente aquí está haciendo una aclaración. Eso no es posible. O sea, Dios, Dios no es una idea que el hombre haya fabricado en su mente, sino a todo al revés. Más bien, somos una idea de Dios que Dios nos creó en su mente. Entonces, por eso cuando estaba leyendo ayer, decía, bueno, ¿por qué hace esta aclaración? Es que es obvio que el hijo no está creando a su padre. Pues no, o sea, y bueno, es muy obvio que el hijo no haya hecho esa creación, no haya creado al padre. Pero lo que decías de la relación recíproca, o sea, estás aclarando que la reciprocidad es diferente, ¿no? Pero no es diferente, es lo mismo, o sea, no puedes, esa relación recíproca no es lo que hace uno, el otro lo recibe y viceversa. Esa es la reciprocidad, exactamente, ¿no? Entonces no puede ser, por eso dicen no puede crear el hijo al padre, porque no hay esa reciprocidad. No existe esa reciprocidad. Y lo aclara aquí a partir del 5. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto, o sea, en que no hay reciprocidad, ¿no? Sí. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de ese modo proceden tal como sus padres lo hicieron. O sea, nosotros como hijos de Dios
tenemos el mismo poder creativo, pero no quiere decir que hayamos creado al Padre. Exactamente. O sea, es el mismo poder creativo, pero no recíproco, pues. Exactamente. Por eso, yo digo, a mí me parece un poco raro por qué hicieron esa aclaración, pero dije, bueno, pues es que hay muchos que creen que Dios es una idea. Bueno, nada también más. si hablamos de científicos, el científico pues generalmente rechaza la idea de Dios, ¿no? Sí. Apenas ahora ya están como que ahí metiendo algo, pero en general pues son cosas, como no es comprobable que exista, entonces por eso se rechaza. Exacto. Nada más por eso, es la única manera en la que se rechaza algo que para ellos no existe, ¿no? Sí, pues para los científicos el universo se creó a partir del Big Bang. Pues sí, o sea, todo tiene que tener una justificación. Entonces, si Dios no tiene una justificación física, pues entonces no existe y ya. Y es una invención. Pues sí, el que cree, pues dice, pues esa es tu creencia y ya, ¿no? Pero no se sostiene como algo real. Exactamente. Continuamos. Si hubieses creado a Dios, Él te hubiese creado a ti. Y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. Pues sí, es que es lógico. O sea, no es que uno le dé origen a... Dios nos da origen a nosotros, pero nosotros no estamos dando origen a Dios. Y sería un proceso circular que nunca acabaría. No, entonces no seríamos co-creadores con Dios. ¿Por qué? Porque sería un círculo completamente cerrado. Sería limitado. Y aquí es donde decimos, pues no puede ser limitado porque es al revés. Dios da origen a su Hijo y el Hijo lo expande. Y precisamente aquí está la explicación. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Pues ahí está. Las obras de Dios no son como nuestras obras. O sea, Dios creó... Yo no me creé a mí mismo. Ándale, exactamente. Tú no te creaste a ti mismo. O sea, ni yo, nadie se creó a sí mismo. Por eso, esa es la reciprocidad en la que aquí dice. Nosotros no creamos a Dios, ni tampoco nos creamos a nosotros mismos. Es un orden de creación. Pero es una cosa muy curiosa porque más adelante en este mismo dice que Dios siempre ha existido y que su Hijo también. Y entonces, bueno... O sea, Dios no fue creado. Por eso dice siempre ha existido, ¿no? Exactamente. Y que su Hijo también. Entonces, nosotros en este mundo, en este sistema de pensamiento distorsionado, creemos siempre que hay un principio y un final. Y entonces cuando ahorita estos dicen, pues sí, lógico, ¿no? O sea, el Hijo de Dios tiene que tener un principio. Pero más adelante vamos a leer, no hoy, pero sí mañana, que de Dios ha existido siempre, al igual que su Hijo. Y pero entonces, porque nosotros nos basamos en el tiempo lineal. Exacto. O sea, para nosotros tuvo que haber existido primero el Padre y ya después el Hijo. Por eso hace esa analogía de lo que hacemos aquí con nuestros hijos. Primero tuvimos que casarnos, o como sea, y después tienes a un hijo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros lo entendemos de esa forma, en tiempo lineal. Pero tiempo. Para Dios no existe ese tiempo. ¿No? O sea, en el momento que Él existe ya, pues también existe su Hijo porque es un pensamiento de Él. O sea, no puedes existir sin todos tus pensamientos. Por eso, o sea, el tiempo, al hablar sobre lo que es la eternidad, en el tiempo nos parece algo imposible. Pero es lo normal en la eternidad. En la eternidad esto es completamente normal y es la única manera posible de que se dé. Por eso las obras de Dios no son nuestras obras, o sea, pero nuestras obras son como las de Él. Adelante. Él creó a la filiación y tú la expandes.
Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Fíjate qué curioso, que cuando aceptas ese poder, dice, bueno, yo puedo hacer que el reino se expanda. No puedo hacer que Dios se expanda, o sea, que Dios acrecentar a Dios. Mas, sin embargo, la obra de Dios sí la puedo acrecentar porque yo soy parte de esa obra. Y al aceptar el poder es como empezamos a recordar lo que somos. Y aquí dices, acá, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo acrecentar la obra de Dios? Ok, es que desde aquí ya estamos contemplando que esto no es una obra material. Todo está en nuestra mente. Y si el reino es la paz, pues entonces al aceptar de que somos un pensamiento y que no somos cuerpos, entonces aceptamos ese poder y es como empezamos a recordar. Es que esto, sí, definitivamente, ahora entiendo. Tenía razón, el manual del maestro es para el que ya terminó el curso, porque si no, no se entiende. O sea, aquí ya nos parece bastante claro. Aquí primero está diciendo que Dios creó a la filiación y tú la expandes. Entonces decías que cómo es que vamos a expandir la creación de Dios. Pues en este caso nada más es llegar a la unicidad de la filiación. Esa es la manera en que la expandimos. Y está hablando de que nosotros estamos ahorita en este mundo, porque si estuviéramos ahora sí que en nuestro lugar con Dios, no habría necesidad de nada de esto. Porque el Padre ha existido siempre y lo abarca todo. Y el Hijo es parte de eso. Y ahí se acaba todo, ¿no? O sea, entonces ya la co-creación empieza en una forma normal, porque están juntos y están en el lugar adecuado. Pero como está el Hijo separado y está en otro mundo, que es este en el que vivimos, pues entonces tenemos que expandir la filiación, o sea, al Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que expandir, para que entonces se dé la unicidad y dice acrecentar el reino, pues sí, o sea, que se complete, ese reino, para entonces sí poder estar con Dios y se haga, pues ya lo que es la co-creación. Se cree que todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo en tiempos, pero finalmente para Dios ya existe eso. Es lo que te iba a decir exactamente. Para Dios, la unicidad de siempre ha sido, y la filiación está completa. Esto nada más nos lo está diciendo para nosotros que nos creemos separados y creemos estar en este mundo donde nos regimos por un tiempo, donde tenemos todavía que limpiar nuestra mente para aceptar la verdad y entonces aceptar todo esto, ¿no? De que somos parte de Él y de que solamente somos co-creadores con Él. Exactamente, o sea, lo curioso es que para Dios está siempre la unidad y la filiación es una, pero para nuestra mente, en el momento en que nosotros nos separamos, parece como si estuviéramos separados, es lo que acabas de decir. Y entonces es como ir recorriendo otra vez ese camino hacia la unidad, pero ya está hecho. Esa es en nuestro mundo es una paradoja. Dice, ¿cómo? ¿Estoy unido con Dios para siempre? Sí. ¿Pero por qué paradoja? Pues porque nos vemos todavía separados. O sea, yo soy un yo. Sí, pero por eso te dice aquí, al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Cuando tú aceptas la verdad, pues ya recuerdas lo que eres y no hay tal paradoja. O sea, eso es una verdad. Exactamente. O sea, deja de ser paradoja para convertirse en un hecho. Bueno, pues ya vemos que están conectados. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, ya saben que desde el principio pueden levantar la mano o simplemente conectar su micrófono y hacer un comentario. Pueden comentar sus dudas, pueden hacer preguntas, pueden compartir sus experiencias que han tenido con la práctica del curso. Y lo puede ser, vamos a disponer siempre de un tiempo, nada más que si necesitamos que levanten la mano o conecten. Son libres de hacer lo que sea. Bueno, pues mientras hacen
alguien quiere hacer un comentario. Hoy vamos a continuar con la lectura del manual para el maestro. Estamos en la pregunta 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Y ayer estábamos comentando que el maestro de Dios es todo aquel que ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Y pusimos ejemplos muy simples de lo que es precisamente estar con los dejar de tener intereses. Simplemente cuando te cruzas con alguien, lo sonríes, aunque no lo conozcas, y la otra persona te sonríe. Ese es un momento en el que hay una comunicación no verbal, pero en la que hay una aceptación total del otro ser. Es precisamente estos son pequeños momentos en los que se da, de alguna manera estamos practicando la unidad. Y precisamente estaba en la introducción, dice, ¿quiénes son los maestros? ¿De dónde provienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo son elegidos? Seguimos contestando esas preguntas. Entonces, nos vamos con el párrafo 2. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Y es que sí es cierto, o sea, aunque el curso de milagros está dirigido para el mundo cristiano, porque obviamente no estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Mahoma, no estamos hablando de Krishna ni de ninguna otra entidad divina. Está dirigido al mundo cristiano porque es Jesús el que está hablando. Pero, y precisamente los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo. Y no necesariamente tienen que ser del mundo cristiano, dice de todas las religiones o de los que no tienen religión, porque, por ejemplo, tú podrías decirte que eres cristiana. Pues es que una cosa es que seas cristiano porque eso te enseñaron y otra cosa que seas practicante. Okay. Eres cristiano porque esa enseñanza tienes y sí crees en Dios, ¿sí? Pero no eres practicante. Yo no soy practicante, pero sí creo en Dios y siempre he creído en Dios aunque no sea practicante. Yo sí fui practicante, hasta fui monaguillo. Tú sí fuiste practicante, pero yo no. De iglesia, ¿no? Yo nunca fui practicante, entonces son cosas pues diferentes, ¿no? Porque, o sea, tienes esa creencia, sí crees en que existe un Dios y crees en Jesús, pero simplemente no hay una práctica, ¿no? Exactamente. Una práctica religiosa. Exactamente. O sea, hay que aclarar también. Hay que aclarar, sí, es una práctica religiosa, no hay. Pero sí, efectivamente, pues esto, y lo hemos visto y lo hemos comentado en algunas otras disciplinas o religiones, muchas disciplinas ahora ya se nombra así, pues se habla de lo mismo con otras palabras. Y pues yo lo he comentado muchas veces porque yo he tenido contacto con otras disciplinas y dice uno, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, nada más a veces utilizan otras palabras o no se utiliza las palabras Dios o Cristo precisamente para no enfocarlo tan cristianamente nada más, sino que utilizan palabras que pueda ser más general. Entonces, sí, por ejemplo, hablan como el dicen, universo o divina presencia, sí, o la eterna presencia, o el origen. También utilizan la palabra origen. O sea, hay muchas maneras. Pero sí, hay algunos que también no tienen ninguna religión. Yo, aunque crecí en la religión cristiana y fui practicante, me volví también así como un rebelde, ¿no? Pues sí, pero de todos modos sí tienes mis bases, la creencia, o sea, ese es el punto, ¿no? Que tienes la creencia cristiana, aunque no lo practiques, aunque hayas ido y que hayas rechazado la enseñanza que tuviste, pero sí la aprendiste, ¿no? Sí, y aquí está haciendo por qué están incluidos no solamente los del mundo cristiano, desde todas las religiones están incluidas en esto. ¿Por qué? Aquí dice. Los maestros de Dios son los que han respondido la llamada universal. Y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Pues la llamada aquí aparece como
con mayúscula. La llamada es universal. O sea, la voz que habla por Dios nos llama a todos, nos habla a todos, todos la tenemos en nuestra mente, sin importar qué religión tengamos o si no tenemos religión, siempre está activa. Y pues claro, porque Dios no va a hacer excepciones. O sea, no nada más está dirigido esto para los cristianos o nada más para los que sigan este curso. No, precisamente es universal porque Dios está en todos lados y con todos nosotros, ¿no? Entonces no podría hacerse esa división de que solamente a los que llevamos este curso, solamente a los que son cristianos está dirigido, ¿no? Es para todos. Efectivamente. Muchos muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de esto? Dice, muchos la oyen, pero muy poco responden. ¿Sabes qué? Lo podemos poner como un ejemplo del curso de milagros. Hay muchos, y yo me cuento entre ellos, que tenía el curso de milagros en sus archivos y nunca lo abrieron. De alguna manera como que sintieron que ahí estaba el camino. O sea, no que el libro sea el camino, sino la práctica del curso está de regreso. Ese es el camino de regreso, pero mucho tiempo estuvo en mis archivos. Es más, teníamos nosotros una computadora que ahí yo tenía ese archivo, pero ¿qué pasó con la computadora? ¡Pum! Un día dejó de funcionar y los archivos fueron completamente recuperables o un montón de cosas que teníamos en esa computadora, por ejemplo, con fotografías, ¿no? Entonces, así pasa con muchos que inician el curso, por ejemplo, y lo dejan porque no entendieron, no lo practicaron, no lo hicieron como lo indicaba el curso y entonces dijeron, bueno, y de hecho nosotros lo vemos que del chat salen algunas personas, de vez en cuando sale alguien y dices, bueno, pues no había ninguna razón para que saliera, simplemente algo que dijo alguien y simplemente... Pues sí, o sea, algo que dice alguien porque choca de una manera muy, muy fuerte a tus creencias. ¿Por qué? Pues porque no has dejado tus creencias, ¿no? Y el hecho de no hacer el curso, si tú dices ya lo tenías y no lo hacías, pues era por miedo de enfrentar tus propios pensamientos. Ese es nada más el punto. ¿Sí? No querías todavía abordar lo que tenías que corregir, porque pues estamos muy cómodos con el ego diciéndonos qué hacer y defendiéndonos y peleándonos. Ajá. Y cuando se te quita la razón de pelear, pues entonces así como que no te gusta. Exactamente. Es que como, o sea, el curso te enseña que tú no eres víctima, sino al si contrario. Es responsable. Y entonces, no, espérame, porque responsabilidades tengo muchas. Entonces, bueno, en el caso del curso, eso es lo que generalmente pasa y también porque no lo hacemos o no leemos de la manera que nos está indicando, ¿no? Si nosotros leemos un poco del texto primero antes de hacer nuestros ejercicios, pues también pues ya tienes otra forma de verlo. Y a veces pues nada más quieres leer el texto y no hacer los ejercicios precisamente por el temor a enfrentar lo que tienes que hacer. Entonces, pues ahí es las formas en que no se acepta todavía y simplemente no has tomado la decisión. No es que no llegue tu tiempo, no es que ahorita no era el tiempo adecuado, es simplemente porque no quieres tomar todavía la decisión de cambiar. Exactamente, porque hasta precisamente el nombre del curso, un curso de milagros. O sea, habla de, necesariamente tienes que te vas a lo que hacía Jesús. Necesariamente, porque, bueno, un curso de milagros. ¿Milagros qué es? Es que algo cambie. No tomas el curso, es que dices, es precisamente porque todavía no quieres cambiar. Y es que generalmente pensamos que el cambiar implica renunciar a ciertas prácticas. No es renunciar a ciertas prácticas que haces, a dejar de tomar, a dejar de ser mujeriego, a dejar de robar, a dejar de engañar, a dejar de flojear. No, no es eso, es pues es que al cambiar tu pensamiento, pues dejas de hacer eso, pero no porque se te imponga, ¿no? No se te impone hacer nada, simplemente
En este caso específico del curso, nada más te muestra qué es lo que obtienes si sigues haciendo lo mismo y qué obtienes si cambias. Nada más eso te muestra. Y precisamente al no elegir cambiar, pues entonces sigues en el ego y se salen del chat o se salen de ya no estudiar esto porque pues todavía no quieres dejar tu mundo, ¿no? Pero esto, perdón, pero todo esto también es universalmente. No nada más se da en el curso, es lo mismo en cualquier disciplina, que hay disciplinas donde nos gusta nada más una parte, pero otras partes no, y entonces practico a medias nada más lo que me gusta, y lo otro pues más o menos, ¿no? Entonces es lo mismo en cualquier disciplina, en cualquier religión, es lo mismo. Hay quienes son muy devotos de su religión y la llevan al pie de la letra, hay quienes pues nada más a medias, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, como dice aquí, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esa es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Ah, qué extraordinario. O sea, sí es cierto, porque ese final... pues puede estar muy, muy alejado. Muy alejado. Y de hecho, en alguna parte del libro dice que todo lo que, el periodo que abarca el juicio final puede abarcar los millones de años o más. Pero aquí está una respuesta. Esa es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Y es que ya habíamos determinado ya desde hace bastante tiempo lo que dice el curso. No es de que vayamos hacia el futuro. Más bien estamos deshaciendo el tiempo. O sea que realmente estamos yendo hacia atrás, hacia el origen, corrigiendo todas las decisiones que tomamos para que este mundo se generara. Entonces, precisamente es ahorrar tiempo. O sea, parece estar muy lejos. Para adelante o para atrás son millones de años. Más sin embargo, los maestros, cada maestro, como dice aquí, su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza con una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Bueno, es que efectivamente cada maestro ahorra miles de años. Imagínate, ¿cuántos maestros son necesarios? O sea, no lo sé, más sin embargo, con cada maestro que acepta la verdad, empieza eso. Y además dice, vimos en el libro de ejercicios y también vimos en el texto, que cada milagro son miles de años también, cada milagro. Entonces, imagínate, estamos hablando de aquí una cantidad enorme de tiempo que nos estamos ahorrando. Porque si siguiéramos según en esta corriente de evolución, ya hemos dicho que para el universo somos imperfectos y que tenemos que estar perfeccionándonos porque siempre tenemos que estar haciendo algo. Y el curso te dice, es que tú no necesitas esa evolución porque ya eres perfecto desde el principio, solamente te falta aceptarlo. Y yo creo que precisamente cada vez que uno va aceptando algo en su interior, ya en ese momento se está haciendo ese ahorro de tiempo. Claro, claro, porque si sigues en ese mismo pensamiento, pues entonces sigue habiendo más tiempo para que puedas darte cuenta de lo que sucede, ¿no? Entonces, sí, no es de esa manera. Entre más rápido aceptemos con certeza quiénes somos, pues entonces es como se comprime el tiempo. Exactamente. Seguimos. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Es que, a ver. Es que sí, aquí es muy importante. Dice, ¿cómo que cada maestro de Dios tiene su propio curso? Sí. Sí y no. O sea, sí, no, porque cada uno de nosotros tiene una serie de problemas particulares.
O sea, nosotros que estamos tratando a diferentes personas, cada mundo, ahora sí que cada cabeza es un mundo, cada persona ve conflictos de una manera completamente distinta. Por eso hay pensamientos determinados que, aunque son comunes en muchas mentes, precisamente por eso cada maestro de Dios tiene su propio curso, porque el que dirige el estudio es el Espíritu Santo. Y es un estudio altamente individualizado. Eso lo dice en este mismo libro, pero hasta el final. El Espíritu Santo tiene un estudio altamente individualizado para cada persona. Por eso, cada maestro tiene su propio curso. ¿Por qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué momento lo va a hacer? Esta estructura es la que varía. Por eso, algunos empiezan leyendo el libro del maestro, otros empiezan con el libro de ejercicios, pero finalmente son los medios que tenemos para aceptar la verdad. Pues más que la manera en que empieces el curso, es la manera en que tú percibes tus conflictos y la manera en que se van a resolver. Tus conflictos los percibes de una manera. El mismo conflicto tú lo puedes percibir de una manera, yo lo percibo de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que corregir algo, yo tengo que corregir otro algo. Exactamente. Entonces, cada uno tenemos una propia, una manera exclusiva de nosotros, de cada uno de nosotros, para resolver eso y limpiar nuestra mente. En la misma circunstancia, por ejemplo, en hermanos, todos vivieron la misma circunstancia con la mamá y el papá, ¿no? Todos vivieron la misma circunstancia. Sin embargo, cada uno tiene su propio interpretación de lo que sucede. Cada uno tiene su propia interpretación. Entonces, a cada uno se le tiene que enseñar de diferente manera, ¿sí? De diferente manera lo que está pasando, lo que pasó, y limpiar su mente de lo que quiso interpretar. Porque es su interpretación. Entonces, por eso, de hecho, si todo esto es un solo problema, que el problema es la separación, es el único conflicto que hay, y una sola solución, y la solución pues es el amor, o sea, no habría ninguna forma diferente, pero como cada uno de nosotros percibimos de diferente manera, pues entonces por eso es específico para cada quien, ¿sí? Entonces, lo que yo hice no te puede servir a ti porque eso fue específico para mí, nada más, porque yo tuve una percepción determinada. Ok. Continuamos. Su tema central es siempre salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder se ha convertido en un salvador. Pues esto vemos, esta parte particular dice que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Dice, esto lo hemos dicho varias veces, se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje. O sea, esto es precisamente el poder de la mente. O sea, no necesitas las palabras, más sin embargo, en cualquier momento, como ya hemos visto, estás como maestro y lo puedes enseñar. Te puede ver alguien que ni siquiera te conoce, más sin embargo está percibiendo cómo estás actuando, ¿sí? O otra persona con quien estás hablando lo puede entender con que se lo estás diciendo, o simplemente a la hora de que tú estás trabajando con alguien conocido y ve cómo respondes ante las circunstancias, es precisamente en la que tú estás enseñando que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. O sea, es aceptar esa verdad. Cuando tú aceptas esa verdad, entonces lo puedes enseñar. Cuando vas enseñando y reafirmando en ti la verdad, expandiendo esa verdad. Entonces, pues, ahora sí, como dice aquí, el tema principal o lo único que debería de importar es esta parte, ¿no? Que el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica la salvación.
eso es el único problema, eso es a lo que me refería, es el único conflicto que tenemos que aceptar, que el Hijo de Dios es inocente, que somos inocentes. Exactamente. Entonces, pero como cada uno lo ve de diferente manera, pues ahí es donde está lo individual para cada uno. Pero precisamente por eso, no importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada, porque ya la aceptó. No importa lo que haya sido antes, pudo haber sido un asesino, pudo haber sido un misionero, pudo haber sido un infiel, pudo haber sido un borracho, pudo haber sido un intelectual, pudo haber sido lo que sea. Mas, sin embargo, por eso dice, no importa lo que haya sido el maestro antes de oír la llamada, al responder, se ha convertido en un salvador porque aceptó la verdad para sí mismo. Aceptó cambiar. Aceptó cambiar. Esa es la llamada, aceptar cambiar. Exactamente. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. Pues sí, porque al aceptar que es inocente, o sea, al aceptar la verdad, sabe que su hermano también es inocente. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Salvando al mundo del pensamiento distorsionado de que somos culpables, que somos mortales, que estamos alejados de Dios. De eso estamos salvándonos. Yo desde chavito decía, bueno, decía que teníamos que ser salvos. Y jamás entendí qué significa ser salvo. Inclusive, cuando empezaba a leer el curso de milagros, decía, es que hay que ser salvos, es que hay que salvarse. Digo, es que me necesitan explicar qué es ser salvos, de qué estoy en peligro, de qué me tengo que salvar. Ahora entiendo perfectamente que lo que me tengo que salvar son de mis pensamientos de dolor. Porque al tener pensamientos de dolor, lo único que hago es proyectarlos y vivirlos. Entonces, entonces lo que necesito son milagros. Y los milagros es precisamente contemplar las interpretaciones que yo hago con respecto a las situaciones que me producen dolor y darme cuenta que es eso, una interpretación personal y que puedo ver la situación de una manera completamente diferente y que en lugar de que me produzca ahora dolor, me va a producir paz. Ese es el milagro. Realmente por eso la salvación es eso, aceptar que todo lo podemos ver y necesitamos una interpretación para verlo de otra manera por parte del Espíritu Santo. Con su renacer, renace el mundo, efectivamente. Bueno, pues si hay alguien que quiere comentar algo, tenemos todavía unos 5 minutitos para precisamente para escuchar sus comentarios. Si alguien quiere levantar la mano, a ver, nadie tiene la mano levantada. Pero bueno, pues de hecho, ya no nos alcanza a leer el último párrafo de qué es la pregunta 1. La pregunta 1. Pues nos quedan 5 minutos exactamente. Pues yo creo que lo podemos ver. Déjame aumentar el tamaño. A ver, aquí lo leo. Ok, perfecto. Este manual ¿sí es esa página? Sí. Este manual está dedicado a la enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. Pues es que fíjate que es importante, dice, este manual está dedicado a una enseñanza especial. No está hablando de todo el libro, de todo el curso de milagros, está diciendo, este manual está dedicado, o sea, el manual para el maestro está dedicado a una enseñanza especial y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Esta es la forma particular del curso universal. El curso de milagros es la forma particular y dice que existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace, pero que el curso de milagros en especial dice, todas las formas tienen el mismo desenlace. Ahorrar tiempo. Pero sin embargo el curso de milagros es, lo dice, es el más rápido. ¿Por qué? Porque está basado directamente en la verdad y te la dice clarita y no como otros sistemas de pensamiento que aunque tienen el mismo fin, finalmente tiene muchas metáforas y el estar tratando de asimilar las metáforas es lo que lleva tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastrará
pesadamente y el mundo ya está muy cansado. Está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección y así se les concedió. Pues aquí está dicho, dice que nosotros los maestros de Dios tenemos en nuestras manos el tiempo. Y Jesús lo dice, en mis manos está el tiempo y tú como mi discípulo tienes que hacer el uso correcto de él. Y el uso correcto de él es precisamente deshacer el tiempo. O sea, no es llevarlo hasta su final, o sea, recorrer todo el tiempo, sino retraerlo, exactamente. O sea, porque el tiempo con sus ilusiones de cambio y de muerte agota al mundo. Como eso no existe, entonces tenemos que deshacer esa creencia de que vamos en forma lineal hacia el futuro. Más bien es deshacer la creencia en el tiempo, porque nosotros nos toca propiciar el final. Y el final del tiempo no es hasta que terminó el tiempo. Es cuando inició. Es cuando inició. O sea, vamos hacia atrás deshaciendo, o sea, todas las creencias que... Sí, o sea, lo que tenemos que llegar es al inicio de la percepción de un tiempo lineal. Exactamente. Tú lo acabas de decir de una manera, como lo diría un físico cuántico. Exactamente, tenemos que llegar al origen, al inicio, cuando se inició la percepción del tiempo lineal. Se oye muy cuántico, pero es que es la verdad. Eso es este manual. El manual del maestro precisamente está diseñado para esto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver, es como el epílogo del curso. Sí. Es el epílogo del curso. Dice, ok, ya terminaste, perfecto. Ahora tienes que aplicarlo. Y el manual del maestro es precisamente para que aprendas a aplicar el curso. O sea, lo aplicaste en tu vida, quitando los pensamientos equivocados. Y bueno, pues aquí empieza a darte una forma de cómo irlo aplicando en ti y en el mundo. Ajá. Y ya nos vamos, se acaba el tiempo. Nos despedimos. Dios en tu mente. Dios en tu mente. Dios en mi mente. Dios en toda mente, eterna.